Bien, entonces, vamos a hacer videos cortitos de más o menos 10 minutos como mucho, así no son tan pesados para subirlos y para poder verlos. Eh, Habíamos hablado del concepto de campaña, ¿sí? Campaña publicitaria y campaña propagandística y cómo se están mezclando en este último tiempo. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos desarrollar un ojo crítico al momento de poder evaluar qué es lo que está circulando como información, más en este tiempo donde está tan embarrada la cancha, como se dice en el barrio. ¿Sí? Hay mucha información circulando y hay mucho consumo de información. Nosotros como análisis críticos, nosotros como estudiantes de la comunicación y en nuestra postura de análisis crítico de la comunicación, tenemos que poder ver hoy que hay tres grandes subgrupos de circulación de la información que está girando, más allá de las noticias, ¿sí? Tenemos lo que forma parte de una campaña, ¿sí? De una campaña, ya sea de propaganda o ya sea de publicidad. Tenemos algo que se llama fake news, tan popular en este último tiempo, más con los soportes digitales. Y tenemos, por otra parte, la información generada voluntaristamente por parte de la comunidad, pero sin ningún tipo de sustento científico social. Entonces, vamos por partes, ¿sí? Lo que es campaña publicitaria o propagandística tiene un grado de organicidad. Identifica al público, sabe a quién está dirigida, tiene distintos canales para cada sector del público, tiene una persona o una entidad o una marca, una empresa que la constituye, que la sustenta y que la dirige. Lo que son las fake news a veces forman parte de una campaña propagandística, forman parte de la comunicación sucia de una campaña propagandística. Nosotros tenemos que identificar claramente qué es una fake news, porque hay algunas herramientas que tenemos nosotros que ya adquirimos en el año pasado, ustedes ya adquirieron el año pasado, y que hay que ejercitarlas para poder identificar si una noticia es verdadera o falsa. En primera instancia, regla 1 del periodismo, ¿sí? Chequear la fuente. Entonces, si hay una noticia que dice tal como lo establecen las grandes universidades, lo primero que me tengo que preguntar es ¿cuáles son las universidades? Como lo dicen los científicos, me tengo que preguntar ¿quiénes son los científicos? Cuando se dice ¿cómo es sabido de qué? Me está imponiendo una verdad, ¿sí? Sin preguntarme. Entonces, una fake news es una noticia falsa que está en función de algo, ¿sí? Si hay un blog que publicita o promociona o publica y después difunde una noticia falsa, está en función de algo, con una intencionalidad. Y nosotros tenemos que tener un ojo muy crítico y repreguntarnos permanentemente, interpelar a la información permanentemente para poder identificar qué es verdadero y qué es falso. Toda fake news, para que se precie de tal y esté bien hecha, tiene que tener un viso de veracidad, ¿sí? Algo que haga que sea creíble, aunque sea falso, ¿sí? Eso es una fake news. Y tenemos que tener mucho ojo, porque inclusive a gente que está muy aceitada en la lectura cotidiana de información, puede ser que se confunda ante una fake news, ¿sí? Porque las hay y muchas. Y lo peor que nos puede pasar, que es lo que sucede muchas veces, es que hay algunos medios que toman una fake news y la reproducen, la multiplican, ¿sí? Entonces, nosotros como estudiantes de la comunicación tenemos que tener mucho ojo, más en estos tiempos tan críticos, en qué es una fake news y qué no, qué es una información verdadera. Lo primero que tengo que hacer es interpelar a la noticia y preguntarle,
¿Sí? Las preguntas básicas, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, esas, ¿sí? Esas son las primeras que yo me tengo que replantear cuando leo una noticia. A ver si todas las respuestas que me da la noticia esa son primero verosímiles y después verdaderas, ¿sí? Y en tercer lugar está la información que circula, que muchas veces no está hecha con mala intención, pero está hecha sin sustento. Muchas veces con voluntarismo. Por ejemplo, a ver, un ejemplo concreto. ¿Cómo hacer un barbijo casero? Y ustedes ponen ahora en internet y circulan por los grupos de WhatsApp y hay 20.000 instructivos en YouTube y en Facebook otros 50.000 y en Instagram también he visto, ¿sí?, de cómo hacer un barbijo casero. Y resulta que después los científicos, los médicos y el Estado, a través de los distintos entes de difusión oficial, dicen conviene, no conviene, sirve, no sirve un barbijo casero, no sirve para nada un barbijo casero, ¿sí? Entonces, yo he leído cosas tan disparatadas como que el virus a los 50 grados se muere, entonces tomemos sopa, como que tomando sopa uno previene el contagio del virus. Pero hay gente que lo difunde y hay gente que lo comparte en una cadena por WhatsApp o lo publica en Facebook, o hay gente que en el afán de ayudar, ¿sí?, hace videos instructivos en YouTube, ¿sí? Bueno, entonces nosotros como análisis crítico tenemos que identificar estas tres cosas, ¿sí?, para que nosotros no caigamos en ninguna de las tres, ¿sí?, voluntaria o involuntariamente. O sea, no caigamos en ninguna de las dos que son erradas. Por un lado es una campaña, que eso es lo que nosotros nos vamos a dedicar a hacer este año, una campaña. Por otro lado está lo que es fake news, que nosotros tenemos que tener análisis crítico sobre eso y tenemos que saber también que muchas veces las fake news forman parte de campañas, ¿sí? Forman parte de campañas. Y en tercer lugar, la información voluntarista que está circulando en internet y que le hace muy mal a la comunicación. Tarea nuestra, análisis crítico. Todo lo que circula en internet, en WhatsApp, en todo lo que circula a través de Facebook, de Instagram, de todas las redes sociales, todo lo que queda publicado en distintos blogs o incluso en los medios de comunicación tradicional, ¿sí?, nosotros tenemos que tener el análisis crítico, ¿sí?, poder ver qué hay detrás de la noticia para ver que realmente sea verdadera. No alcanza con que la noticia sea verosímil. Esto ustedes tienen que tener, tienen que prestar muchísima atención. No alcanza con que algo sea verosímil, ¿sí? Tiene que ser veraz, verdadero, ¿sí? Acuérdense del concepto de verdad que trabajaron el año pasado en la materia Introducción a la Comunicación.